Uno a Uno. Hola, bienvenidos a Uno a Uno. Yo soy Ramiro Avendaño. Hoy nos encontramos con César Norduy, presidente del Consejo Nacional Electoral. César, bienvenido a Uno a Uno. Muchísimas gracias, Ramiro, no solamente por la invitación, sino por darme la oportunidad de charlar contigo. Hacía muchos tiempo que no nos veíamos, desde la época en que eras director del Heraldo en Barranquilla y posteriormente en tus luchas por sacar este canal adelante en el Congreso de la República. Pues te agradezco mucho por recordarlo. La verdad que han sido como de cierta manera nuestra lucha por la democracia, por la pluralidad informativa, y pues nos sentimos pues complacidos de poder hacerlo, y sobre todo que también agradecerte por todo lo que nos has ayudado en este proceso cuando has tenido la oportunidad. En pie de igualdad para todos los canales, de eso se trató ese ejercicio y afortunadamente se logró. Así es, muchas gracias. César, como sabes, este programa Uno a Uno busca conocer a la persona detrás del personaje. Tú hoy estás en la presidencia de una importantísima corte, digamos que casi que es la guardián de la democracia y de los procesos electorales del país. Pero llévanos un poquito para que los colombianos conozcamos quién es César Norduy. Devolvámonos en el tiempo. ¿Cómo era tu infancia? ¿Tú dónde naciste? ¿Cómo te criaste? Esto es una historia más larga de la que muy probablemente este programa podría soportar. Normalmente la gente dice que yo hablo mucho. Yo soy un barranquillero de origen humilde, muy humilde. Tan humilde que para poder ir al colegio en la primaria, mis pies todos los días se llenaban de barro. Es decir, yo vivía en esa Barranquilla que hoy ya no existe, pero en donde caminar era casi un imposible. Y por alguna razón, a veces creo que divina, Dios me inclinó por la lectura. Y a partir de ahí me constituí, como algunos me conocen, en un come-libro. Me pasaba la vida en la biblioteca del colegio, jornadas largas leyendo, y un día se me ocurrió que producto de todas esas lecturas me permitía ganarme la vida. Y yo lo que hacía en el colegio para ganarme la vida era que yo vendía tareas. ¿Le hacías las tareas a los compañeros? Sí. Yo leía libros por ellos. Y a la gente le decían, oye, que hay que leerse la Metamorfosis en esa época de Frank Kafka. 20 barras. Yo me la leo por ti, te hago el análisis. Y así descubrí después otras bibliotecas en Barranquilla. Y producto de esa acumulación, me fue muy bien en el colegio. Terminé siendo el tercer mejor bachiller de Barranquilla en esa época. Y de ahí se me abrió las puertas del mundo porque me ofrecieron becas por todas partes. Empecé a estudiar ingeniería mecánica en la Universidad del Norte, becado, y unos análisis psicológicos y otra naturaleza de actitud profesional determinaron que yo debería estudiar Derecho. Y empecé a estudiar Derecho becado. Y estudiando Derecho logré tener la oportunidad de vincularme a una empresa en la que empecé a trabajar tirando pala, que se llama Monómeros Colombo Venezolanos, y a punta de libros terminé siendo vicepresidente jurídico después de 40 años de trabajar allí. O sea, ¿comenzaste mientras estabas en la universidad para ganarte la vida? Sí. ¿Y continuaste toda la vida, carrera? Toda la vida trabajé. ¿Cuántos años pasaste en Monómeros? 40 años. Mira qué maravilla. Yo trabajé 40 años en Monómeros. Comencé en 1977. Y yo era vicepresidente jurídico, y a contrario de lo que mucha gente piensa, y ahorita medio me tocaste el tema, yo renuncié a Monómeros en el año 2017, y no por aquella decisión que mucha gente toma de que si vende el Ferrari, entonces se convierte en un ser humano más dedicado a la gente. Yo abracé la oportunidad de que un grupo importante de personas en Barranquilla consideraron
que yo era un buen candidato para la Cámara de Representantes y renuncié a una empresa en donde tenía un salario más alto que el que me iba a ganar. Pero en todo este proceso de vida, entonces, tú, digamos, arrancas en un entorno de inmensa dificultad. Muy bien. Dios te bendice, Sí. digamos, con la inquietud intelectual, Sí. y esa inquietud intelectual te permite transitar un camino, digamos, hacia el progreso, o sea, la verdadera movilidad social. Sí. Y en ese camino hacia el progreso pasas por, digamos, un tiempo de educación como ingeniero, un tiempo de que ya tu grado o tu formación como abogado, que supongo que en una empresa de características agroquímicas las dos iban a servir, ¿verdad? Dentro del tema. Y allí adentro, digamos, los que te conocemos sabemos que además has sido un líder en lo intelectual en el Caribe colombiano y ahora nacional, pero que no era que simplemente, sin que fuera, estabas dedicado a esa gestión, sino que siempre tuviste como una visión una sensibilidad social y de región importante. Eres columnista del Heraldo, entre muchas otras cosas que hiciste. Y cuéntanos un poquito de esa, digamos, faceta paralela al ejercicio de cumplir con la vicepresidencia y otros roles dentro de la compañía. Estando en Monómeros, yo tenía contacto con la comunidad que es el barrio Las Flores, al lado de Monómeros, un barrio muy humilde. Hoy no tan humilde, pero en su época era muy humilde como cualquier barrio de Colombia. Y entonces veía que Para los televidentes, el barrio de Las Flores es el último barrio en la salida de la desembocadura del río Magdalena. Exactamente. O el primer barrio a la entrada de Barranquilla. Sí. Y esa relación con ese barrio fue una relación al principio, en mi época, muy conflictiva. Pero ciertos conocimientos me permitieron lograr venderle la idea a la empresa que esa relación conflictiva se podía cambiar, inclusive con unos beneficios tributarios, y entonces me inventé algo que se llama la Fundación Monómeros, que todavía hoy en día funciona, y empezamos a trabajar con la comunidad, y ese conflicto se terminó convirtiendo en que nosotros éramos una parte de no solamente atender necesidades, sino de formar gente que posteriormente incluso ingresaba dentro de la empresa. Ahí me conecté con la gente de manera espectacular y casi que me pasaba todo el tiempo, gracias a Monómeros, en que además de mis actividades allá, me permitieron representarlo en otros escenarios gremiales, en la Cámara de Comercio, en la ANDI, etcétera, etcétera. Pero esa sensibilidad social, uno, bueno, mis orígenes, que uno nunca los olvida, y dos, el hecho de que ese barrio merecía no solamente que Monómeros le tendiera la mano, sino que ellos pudieran tener una expectativa de vida mejor de la que llevaban. A eso me dediqué. Luego estuve en la ANDI, en la Cámara de Comercio de Barranquilla, en la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, la famosa SCAR, en la Autoridad Ambiental del Distrito de Barranquilla. Participaba siempre ad honor en la elaboración del Plan Nacional, en el Plan de Desarrollo de Barranquilla, en el Plan de Ordenamiento Territorial de Barranquilla. Es decir, definitivamente un rol social empresarial muy activo. Me fui dedicando a la ciudad y a la gente. Vamos, César, a un corte de comerciales y continuamos en Uno a Uno. Continuamos en Uno a Uno. Estamos con César Lorduy, presidente del Consejo Nacional Electoral. César, nos contaste tu historia de niño, adolescente, cómo te educaste, el rol empresarial desde donde forjaste también todo un plan de servicio a la comunidad en paralelo. ¿Y cómo termina eso convirtiéndose entonces en el César que se va por, digamos, directamente al mundo de lo público y hasta donde estás hoy? Yo termino en lo público por un encuentro accidental. Yo era miembro de la junta directiva de la ANDI e invitaron a almorzar al presidente Santos. Y en ese almuerzo asistió Fuad Char. Y sin que nadie me lo hubiera pedido, yo ese día le reconocí al presidente Santos sus esfuerzos por la paz de Colombia y fui un poquitico más largo en mi intervención y a mucha gente le gustó, entre ellos a Fuad Char, que al día siguiente me imagino preguntó, ¿y ese man quién es? A partir de ese interrogante se empezaron a fijar en mí, en lo que hacía, como tú lo dijiste.
Yo era columnista del Heraldo, era un dirigente gremial, me metía con algunos, peleaba con el otro, pero siempre en función de defender los intereses de la ciudad y del departamento. Y de la noche a la mañana me dijeron, ¿quieres ser representante de la Cámara? Te ofrecemos que lo seas. Y yo sentí que en vez de vender el Ferrari y dedicarme a ser un monje, era sacrificar esa vida cómoda en el sector privado y asumir el riesgo en el sector público. Y digo riesgo porque obviamente todos los días hay un cuestionamiento, todos los días dicen una cosa, todos los días dicen otra, pero lo asumimos y entramos a la Cámara de Representantes. Tuviste un reconocimiento muy importante en la Cámara, creo que fuiste el mejor representante de la Cámara en uno de los periodos y había, la gente se sorprendía mucho que fuera tu primer periodo y el grado de relevancia que lograste allí porque fue en el Congreso completo, o sea, también conseguiste mucho respeto del Senado. Yo duré 4 años en la Cámara y durante los 4 años fui todos los años considerado uno de los 10 mejores congresistas de Colombia. Digamos, había algunos que siempre nos peleábamos los primeros lugares, pero siempre estábamos siendo ojo de visto por todo el mundo. Llegué a ser congresista y me comporté tal como yo creía que debía ser un congresista y tal como yo lo explicaba en mis clases, porque yo también fui profesor durante 32 años de Derecho Constitucional, de Derecho Administrativo, y yo hice lo que yo consideraba que debía hacerse. No tener negocios propios, no tener intereses de ninguna naturaleza, no aspirar a contratos, no aspirar a absolutamente nada, dedicarme a los proyectos también en función de mi ciudad, en función de mi departamento, mi región Caribe y el país, y logré muchas cosas. La más importante, de la que más me enorgullezco, es que gracias a mí hicimos una ley que se llama la ley por medio del cual se legalizan los predios de invasión. Y hoy en día van 12 millones de colombianos beneficiados por eso. En Colombia la mayoría de los barrios nacieron producto de una invasión y después de muchos años esas personas no son propietarias de ese predio. Pues gracias a mi ley, hoy muchísimas personas y a Arturo Char, que también firma esa ley en el Senado de la República, muchos colombianos pueden ser titulares de los predios que ocupan en sus casitas humildes a lo largo y a lo ancho de Colombia. Pero además un movimiento valiente, porque no solo era concebirlo, sino tomar todos los riesgos alrededor de esto en un país que ha sido un país, digamos, tan complejo desde el punto de vista de la tenencia de tierra. Y tú lo has dicho, al punto que en ese momento los señores de comunes, comúnmente hoy son llamados así, anteriormente de la FARC, consideraron que había sido el proyecto más revolucionario que se había presentado, porque incluso ese proyecto tiene una figura que es expropiación. Y la expropiación realmente es una forma amigable de resolver un conflicto. ¿En qué consiste? A una persona le invaden un predio, se constituye un barrio, 10 años después, ¿quiénes van a sacar a esas personas de allí? Le dan servicios públicos, los atienden, ponen escuelas. ¿Qué ejército los va a sacar? Ninguno. Pero el propietario del predio también perdió el predio. Y lo más jodido es que esa persona, desde el punto de vista tributario, tiene que seguir respondiendo por ese predio. Y al cabo de un tiempo le digan a ese propietario, te pagamos un porcentaje sobre el valor comercial de ese predio y por favor entrégalo para titulárselo a todos esos habitantes que están ahí. Gana el uno y gana el otro. Bien. Increíble, increíble. Bueno, bueno, se acaba el periodo en la Cámara, no te presentas de nuevo, te presentas, ¿cómo sigue esto? Se acaba el periodo en la Cámara, me lanzo al Senado de la República y obviamente nadie se esperaba el movimiento grandioso y vertiginoso que tuvo el Pacto Histórico y sacó más senadores de lo que todo el mundo pronosticaba y pues muchos como yo nos quedamos aún con muchos más votos que muchos de los que hoy en día están en el Senado, pero por aquello de la cifra repartidora obviamente no alcanzamos, pero sigue siendo sueño y esperanza de volver allá para trabajar con la gente. Bien. Y terminó lo del Senado, entonces
decidí volver otra vez al sector privado, reabrí mis oficinas y al poco tiempo de que estaba ya tratando de buscar clientes para desarrollar esa actividad, me llamaron y me dijeron, mire, existe esta posibilidad. Me llamaron una vez, dije que no, me llamaron la segunda vez, dije que no, y la tercera vez dije, bueno, sí, vamos a ver, y pues presentamos nuestro nombre a consideración del Congreso en pleno y me eligieron magistrado del Consejo Nacional Electoral. Vamos a guardarnos lo que sigue la historia para luego de un corte de comerciales. Estamos en 1 a 1 y vamos a un corte de comerciales para continuar luego con César Lorduy, presidente del Consejo Nacional Electoral. Continuamos en 1 a 1 con César Lorduy, presidente del Consejo Nacional Electoral. César, antes de hablar un poquito de lo que puedes hacer y de lo que quieres hacer desde tu rol como presidente del Consejo Nacional Electoral, ¿qué es el Consejo Nacional Electoral? ¿Con qué se come? ¿Para qué sirve? Muy buena pregunta. Y que lastimosamente hoy la gente se pregunta sobre el Consejo Nacional Electoral. Debía haberse hecho esa pregunta desde 1888, que existe el Consejo Nacional Electoral. Desde 1888, con diferentes nombres: Corte Electoral, Consejo Nacional Electoral, Gran Corte Electoral. Algunas de esas cosas las quieren revivir hoy en día. Pero el Consejo Nacional Electoral fundamentalmente es una institución creada por la Constitución desde 1888, con mucho más fuerza en la Constitución de 1991, en sus artículos 264, 265, que palabras más, palabras menos, tal como tú lo dijiste, somos los guardianes de la democracia, los centuriones de la democracia. Nosotros, 9 magistrados, estamos, como lo dice la misma Constitución, de dedicación exclusiva para garantizar, primero, que los ciudadanos puedan participar en el ejercicio de sus derechos políticos sin ningún tipo de limitación. Y cuando digo ciudadanos, me refiero a todos, en especial mujeres, pero también los de cualquier otro género, es decir, también los indígenas, también las negritudes, es decir, que todo el mundo tenga la posibilidad de participar. Lo segundo, que esas personas participen de cualquier forma, y una de esas formas son las organizaciones políticas. Luego, entonces nosotros vigilamos a esas organizaciones políticas para garantizar la participación de sus ciudadanos. Luego esos ciudadanos, a través de organizaciones políticas hasta hoy y grupos significativos de ciudadanos, quieren acceder al poder en cualquier nivel, municipal, distrital, departamental o nacional, y entonces tenemos que garantizar que la participación de ese ciudadano sea de forma transparente, que la elección de ese ciudadano sea de forma honesta, que la elección de ese ciudadano no tenga ningún tipo de vicio, de tal manera que el que salga elegido sea elegido de acuerdo con unas reglas que fundamentalmente garantizan que, por lo menos eso lo buscamos, que esa persona se va a dedicar a trabajar por los demás. Interesantísimo. Los retos actuales en el retos 2024-2025 de cara a unas elecciones en el 26 en un país donde están pasando tantas cosas. El reto me parece que el reto es una preocupación, la tecnología. Es decir, los sistemas electorales tienen que modernizarse, pero modernizarse también significa generar otro tipo de preocupaciones que muchos países vecinos nos han trasladado y generan algún tipo de desconfianza, pero yo no desconfío de la tecnología en la medida en que la tecnología pueda ser también vigilada, inspeccionada, custodiada, revisada. Yo creo que los sistemas manuales son permeables de muchas maneras. La tecnología no es que no lo sea, pero por lo menos genera dificultad, su permeabilidad. Y otro es de qué manera podemos seguir participando en el futuro. Yo soy amigo de que no necesariamente tenemos que tener 3 o 10 o 15 o 20 o 50 partidos políticos. La democracia se limpia de la misma manera como nace, así se lo establece la Constitución. Y obviamente hoy hay una gran cantidad de reformas políticas que yo podría pensar
que esos retos dependerán de lo que surja en el Congreso, pero todo ello, por lo menos de mi parte, que ojalá esté soportado en mecanismos tecnológicos que le ofrezca garantía a todo el mundo. Creo que acabamos de ver, y por supuesto y me tomo la licencia de mi opinión personal, que acabamos de ver en el caso de las últimas elecciones de Venezuela, un sistema desde el punto de vista tecnológico espectacular. Casi perfecto. Espectacular, o sea, pero es casi perfecto. Puso a que el mundo se pusiera de acuerdo en que lo que salió de ahí era... Sí, claro. Pero detrás está pues la intervención humana, ¿verdad? Sí, claro. Es decir, y como el de Venezuela, hay muchísimos países que lo tienen. Créeme que desde el punto de vista de modelo, de la forma en cómo se contabilizan los votos, de la manera como se cruzan, de la manera como se puede verificar, el sistema es bastante atractivo. Tan bueno y tan atractivo que la oposición pudo haber hecho el ejercicio de que efectivamente basado en ese sistema estaba un contraargumento que hoy precisamente genera esa polarización. En Colombia no estamos lejos de eso. De hecho, los amigos del Pacto Histórico hicieron un ejercicio muy parecido en las elecciones nacionales de Senado y de Presidencia y les permitió recuperar una gran cantidad de votos que precisamente aumentó su participación en el Senado. Pero ellos también lo hicieron. ¿Por qué? Porque se incorporó el elemento tecnológico en eso. ¿Cómo garantizar un poco la confiabilidad en los hechos fácticos electorales? Porque pareciera que nos gusta el sistema si dice o si el resultado está de acuerdo con mi gusto político, con mi tendencia política, y no nos gusta si está del otro lado. ¿Qué le hace falta a este país para convertirse en un país donde aceptemos mejor las realidades democráticas? Primero, aceptar que este es un país muy grande. Son 120.000 mesas que se colocan en Colombia. Son 1.103 municipios que existen en Colombia. Llegar a cada rincón del país con una mesa de votación requiere una infraestructura gigantesca. Mucha gente, toda esa infraestructura a veces tiene que utilizar burros, canoas, aviones, avionetas, etcétera, etcétera, lugares donde no hay energía. Todo eso genera preocupación para un sistema electoral transparente. Y a eso tenemos que apostarle, a que cada uno de esos rincones ese día tenga energía. Se logró que esos rincones de Colombia ese día tenga comunicación satelital. Se logró en las pasadas elecciones. Que ese día los resultados puedan ser enviados sin esperar que el papelito viaje en la mula o en el burro, y se pudo hacer a través del celular. Y obviamente para las próximas elecciones no solamente repetir eso, sino buscar el mecanismo mediante el cual las actas, resultado de cada una de las mesas en tiempo real, puedan ser colgadas para que los ciudadanos la puedan observar, e inclusive a partir de allí se generen las reclamaciones correspondientes. Ahí es donde entra de nuevo el Consejo Nacional Electoral. César, gracias por compartirnos tu historia de vida, tu carrera, por contarnos cómo funciona esta importantísima corte para la democracia y las garantías. Pero antes de irnos, no puedo dejar de pedirte un consejo para la juventud. No, definitivamente el mejor consejo que yo le puedo dar a cualquier persona, joven o viejo, es: todo está en lo que tú creas que tú puedes hacer, pero para poderlo hacer, estudia, prepárate. Si no lo haces, no lo vas a lograr. Muchas gracias, César, por acompañarnos en 1 a 1. Ramiro, muchas gracias. Estuvimos en 1 a 1 con César Lorduy, presidente del Consejo Nacional Electoral. Yo soy Ramiro Avendaño y nos vemos dentro de 8 días. 1 a 1.